Un ejemplo también palpable de cómo no se nos está protegiendo debidamente a los europeos frente al riesgo que representan las sustancias químicas tóxicas es lo que se denuncia en un estudio realizado por científicos suecos. Un estudio publicado, por cierto, en la prestigiosa revista Nature, en castellano. La conclusión de este estudio, de esta investigación de científicos suecos, es que lo que más parece influir en que en la Unión Europea se incluyan en los listados de sustancias altamente preocupantes a una serie de contaminantes químicos, a una serie de sustancias químicas tóxicas, no es su peligrosidad objetiva, sino, ante todo, que no se vean perjudicados intereses económicos, intereses mercantiles de empresas europeas. Es importante saber que dentro del reglamento REACH, que es el reglamento principal sobre este tema de las sustancias químicas tóxicas, es un elemento esencial previo a que una sustancia se restrinja o se prohíba, el que esta sustancia se incluya en el listado de las llamadas sustancias altamente preocupantes. Por ello, es crucial que cuanto más sustancias se incluyan, mejor, ¿no? Es muy importante que se determine bien la peligrosidad de las sustancias y que se identifique a la mayor cantidad posible de sustancias que puedan entrañar un peligro, que entrañen un riesgo, y estas sustancias incluirlas en ese listado. Bien, esto pues no se está haciendo debidamente según lo que dicen estos científicos suecos. Porque, como comentan, lo principal, al parecer, que se tiene en cuenta es que una sustancia no se produzca ni se importe en el espacio económico europeo para ser incluida en esos listados. Esto es algo absolutamente escandaloso, porque si una sustancia ni se produce ni se importa en el espacio económico europeo, pues no sé yo si eso representará mucho riesgo para los europeos, porque no se usa en el espacio económico europeo y, consiguientemente, pues es más difícil que los europeos se puedan exponer a esa sustancia y que entrañe un riesgo para ellos. ¿Por qué se incluyen esas sustancias que no entrañan un riesgo relevante y no, en mayor medida, sustancias a las que sí nos podemos exponer porque se producen y se importan o se importan en el espacio económico europeo? Bueno, porque obviamente, pues parece que es evidente, ¿no? Una sustancia que no se produce ni se importa en Europa, pues claro, no tiene tantos intereses económicos de empresas europeas. Y es más fácil para las autoridades actuar sobre esas sustancias que enfrentarse a la resistencia de la industria química europea. Pero claro, es que eso que tiene que ver con la defensa de la salud, porque el reglamento de sustancias químicas en Europa, el reglamento REACH, se hace no para velar por los intereses económicos de las empresas químicas, ante todo y por encima de todo, sino para velar por la defensa de la salud de los ciudadanos. En alguna medida, hacer esto, incluir sustancias, muchas, cerca de la mitad de todas las que se incluyen en ese listado de sustancias altamente preocupantes, incluir sustancias que no se importan ni se producen en Europa, es como hacer trampas. Dar la sensación de que se está actuando diligentemente, de que se están incluyendo muchas sustancias. Uno mira el listado y ve ahí pues unos pocos centenares de sustancias. Por cierto, tampoco es que sean lo que debería ser en cifras realmente, ¿no? Pero bueno, ve unos centenares de sustancias. Parece que se está regulando mucho, que se está en vías de regular y de controlar muchas sustancias. Pero claro, luego uno mira y ve que cerca de la mitad, es lo que nos dice este informe, este estudio científico,
publicado en Nature, en Nature, lo que nos dice es que al mirar las sustancias se ve que cerca de la mitad no se importan ni se producen en Europa. Claro, lo que se plantean estos investigadores es, bueno, ¿qué eficacia está teniendo la regulación europea para restringir o retirar del mercado sustancias químicas tóxicas cuando pasan cosas como esta? Estos científicos se muestran escandalizados, y lo dicen en su estudio, por el hecho de que cerca de la mitad de las sustancias o bien nunca se habían producido ni importado en la Unión Europea, o bien esa producción o importación había cesado antes de que se decidiera incluirlas en ese listado de sustancias altamente preocupantes. En concreto, eso sucedía con nada menos que 144 de las 303 sustancias entonces presentes en ese listado. 144 de 303 sustancias. Y al margen de todo esto, es que incluso, aunque esas 303 sustancias fueran todas las indicadas, las adecuadas, hay que decir que 303 sustancias no son nada, lo que da idea de la lentitud extraordinaria que se tiene en las instancias europeas a la hora de incluir sustancias en esos listados que eventualmente alguna vez, quién sabe, llegarían a tener que ver con la prohibición o la restricción de algún compuesto tóxico. Porque bueno, es que estamos hablando de que en Europa hay en circulación decenas de miles de sustancias y que hay evidencias de que una cantidad enorme de sustancias tienen o pueden tener efectos tóxicos. Y hasta ahora solo se han incluido, como vemos, por lo menos cuando se realizó este estudio, 303 sustancias en esos listados. Y encima casi la mitad de ellas pues pasa lo que hemos visto que pasa con esas sustancias. No sé qué opinión les merecerá a ustedes todo esto. A mí me parece algo tremendo. Hay que decir que en una estimación bastante moderada, por otro lado, como era de esperar, que hizo en el año 2013 la Agencia de Productos Químicos Europea, la ECHA, había 5 veces más sustancias, que decía esta agencia, que debieran estar incluidas en esos listados de sustancias altamente preocupantes. Es decir, que solamente se ha incluido hasta ahora como una quinta parte de las sustancias que recomendaba esa agencia. Una agencia, por otro lado, que tampoco es que sea muy beligerante, ¿no? En controlar a la industria química, pero fíjense, incluso a pesar de la moderación de esta agencia, ya se nos decía que en estos momentos debería haber al menos 5 veces más sustancias incluidas en esos listados de sustancias altamente preocupantes. Los científicos nos están advirtiendo acerca de la posible toxicidad, en algunos casos no solo posible, de miles de sustancias químicas. Y vemos esto. Que se incluya una sustancia en estos listados no quiere decir que necesariamente la vayan a restringir o a prohibir. Quiere decir que está en el camino en el que a lo mejor alguna vez se restringe o se prohíbe. En ese listado debiera haber, en primer lugar, muchas más sustancias de las que hay hasta ahora. Y además, que las sustancias que estén en ese listado sean realmente sustancias que puedan entrañar un riesgo importante, porque el fundamento de todo, la base de todo, y por qué se hicieron estas normativas, en teoría al menos, es para reducir los riesgos sobre la salud humana en la población general europea. Y es evidente que con este tipo de cosas se están acometiendo medidas, tomando decisiones que no redundan en la mejor protección de la salud de los europeos frente al riesgo muy importante, según la comunidad científica, que entraña la exposición cotidiana e inadvertida
a sustancias químicas tóxicas.